donde abordamos lo que Dios aborrece. Para que cada uno de nosotros nos revisáramos, decíamos, a ver si estamos en una de esas actitudes o pecados que Dios realmente aborrece que los seres humanos practiquen. Y si nos encontrábamos en uno de ellos, pues que le pidiéramos a Dios dirección para apartarnos de esos pecados o de ese pecado. La semana pasada el hermano Alan estuvo aquí entre nosotros y abordó lo que era una invitación al arrepentimiento. Es decir, que si nosotros nos encontrábamos marcados con uno de los pecados que Dios aborrece, y cuando marco esto o digo esto, es decir, Dios aborrece esos tipos de pecados que estuvimos hablando en siete domingos. Cuando aborrece significa de que si lo estás practicando no vas a poder estar junto a Él. Por más que quieras estar aquí, si tú eres partícipe de uno de esos pecados, el Señor está lejos de ti. Está lejos de ti no porque Él se aparte, sino porque el pecado es el que causa división entre Dios y los hombres. Entonces, para poder estar en paz con Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dejar también los pecados. Hoy vamos a abordar un tema que le hemos titulado Lo que Dios espera de ti. Lo que Dios espera, o qué pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de ti? O lo que espera Dios de ti, ¿verdad? ¿Por qué ponemos esto? Sabemos que la salvación no es por obra, pero sí Dios espera que aquel que se llama cristiano viva de tal manera como Él lo ha estipulado. No simplemente por el hecho de llamarse cristiano o asistir a la iglesia, esta persona ya es salva. Por ponerte un ejemplo, en una ocasión llegó una persona que se hacía llamar chofer de camión a pedir trabajo a una empresa y la empresa realmente estaba necesitando un chofer en ese preciso momento. Entonces el dueño de la empresa le dice que está bien, que le va a dar el trabajo, pero que por favor saque el camión que tiene guardado en la bodega, que lo saque a la calle. Esta persona, el que se llamaba chofer, pasó como 2 horas intentando sacar el camión y no podía. De tal manera que el dueño de la empresa se fue a la bodega y lo que hizo fue quitarle la llave y decirle que se fuera. ¿Por qué? Porque no todo aquel que dice ser algo lo es. Entonces, esta persona se hacía llamar chofer y no podía ni siquiera sacar el camión de donde estaba ahí guardado. Si él se llamaba chofer, tendría que haber sido chofer y cumplir por lo menos con lo mínimo de un chofer, encender y poder sacar el camión. Cuanto más cuando anduviera en la carretera, ¿qué le iba a pasar a esta persona? Igualmente, nosotros que nos llamamos cristianos, debemos de revisarnos constantemente cómo estamos con Dios para ver si estamos haciendo lo que Dios pide que nosotros hagamos. La salvación no es por obra. La única obra que nos permite a nosotros ser salvos es la obra en la cruz del Calvario, hecha por el Señor Jesús. Pero una vez que nosotros caemos a esta obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario, nosotros debemos de seguir otro rumbo de vida. No podemos llamarnos cristianos y seguir de la misma manera. Es incongruente, es algo que no encaja. El cristianismo es ser como Jesús, vivir la vida que Jesús vivía aquí en la tierra y que ha estado estipulada y está estipulada en su palabra para que cada uno de nosotros podamos caminar como Él quiere. El Señor en su palabra incluso le dijo a Israel cómo tenía que vivir, qué es lo que tenía que hacer. Le dio una ley a Israel. ¿Y saben qué? Israel se desvió. Agarró la ley y hizo con la ley lo que él quiso. No respetó la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy en día cristianos no respetan también la palabra de Dios? Yo miraba entrar a uno por uno cuando estaban asistiendo hoy a la congregación. Y digo yo, qué bonito, ¿cómo vienen? ¿Será que, se me vino una pregunta a la cabeza, ¿será que así todos quieren entrar al cielo? Imagino yo las puertas del cielo y uno por uno entrando Kelvin, entrando Carlos, entrando David, entrando Edwin, entrando Catherine, entrando cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Por más que quieras llamarte cristiano y por más que quieras entrar al cielo, las puertas van a estar cerradas para ti. Y es triste, porque lo que tuviste aquí fue una máscara todo el tiempo.
Una máscara con la cual pretendías llamarte aquello que no eres. Pero sabes, se nos ha olvidado de que Dios conoce absolutamente todo. Y Dios ha dejado en su palabra cómo es que debe de vivir realmente un cristiano. El pueblo de Israel tenía la ley, sin embargo, no la obedecía. El pueblo de Israel se le había dado directamente la ley a él y no la obedecía. Vivían en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios siempre estaba amonestando al pueblo y amonestando al pueblo. Y una de las amonestaciones las traemos hoy aquí en Miqueas 6. En Miqueas 6, versículo 1, cuando ustedes abren su Biblia, para los que la trajeron, dice, controversia de Jehová contra Israel. ¿Qué cosa es una controversia? Es una desaveniencia, es un pleito. Y dice el Señor, por medio del profeta Miqueas, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Decir, no están en paz. Si tú, pueblo de Dios, si tú llamándote cristiano, no estás obedeciendo lo que Dios ha dicho en su palabra, estás en contienda con Dios. No estás en paz con Dios, estás en contienda. Porque no se encuentra la paz viniendo solamente a la iglesia o alabando, sino que la paz te la encontrás con Dios cuando haces su voluntad. Cuando haces su voluntad. Pueblo mío, dice en el versículo 3, Jehová reclamando, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Eso mismo nos dice el Señor a nosotros. ¿Qué te he hecho para que no me obedezca? ¿En cuál de los puntos que te he marcado va en contra de tu misma vida? Cuando digo que no robes, cuando digo que no mientas, cuando digo que no hurtes, cuando digo que no envidies. ¿Qué es lo malo que estoy haciendo para tu alma? Dime, por favor. Aclárame, ¿cuál es el mal que te he hecho? 40, 30, 20, 15, 50, 60 años de vida puedes tener y 70 y solo he buscado el bien para tu alma. Hasta el día de hoy no he descansado de hacerte el bien, de buscar cómo bendecirte. Incluso hoy, dice el Señor, estoy trayendo la palabra para alumbrarte y que te vuelvas de tu mal camino. Porque yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan a arrepentimiento para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿por qué no entiendes? Dice el Señor. Y quiero que me digas si te he hecho algún mal. Aclárame, aclárame, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde, por favor, contra mí. Aquel que no ha hecho ningún daño, pregunta, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué razón no me obedeces? ¿Qué es lo que pasa? Dímelo, dímelo realmente. Acúsame, muéstrame en qué está mi error. Eso es lo que dice Dios para cada uno de nosotros. Y dice el Señor, mira, le dice a Israel, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, te compré y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Puse quien te llevara palabra, puse quien te dirigiera y no cualquiera, sino grandes hombres que confiaban en mí. Yo los puse delante de ti para que te guiaran en medio del desierto, para que te dijeran qué hacer. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Cuando aquel hombre andaba buscando a Balán para que maldijera al pueblo, Dios le dijo que no lo hiciera, más bien que le llevara bendición. Dios ha estado en todo momento de tu vida buscando cómo hacerte el bien. No ha descansado, óigase bien, tú duermes, tú tienes vacaciones, pero Dios no descansa con tal de hacerte el bien. No duerme el Señor buscando cómo hacerte el bien. ¿Y tú qué caminos tomas? ¿Cuál es tu decisión realmente? ¿De qué acusas a Dios hoy en esta mañana? Dile, Señor, tú me faltaste en esto, me fallaste en aquello, dijiste tal cosa y no lo prometiste. Díselo. Porque hay un pleito. Ahí nos deja claro la palabra. Hay una enemistad con Dios
y con su pueblo, con Dios y contigo. Dile por qué razón no le obedeces. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Crees que Dios no conoce tus pensamientos y tus sentimientos? Dios está al tanto de todo. Aquí nosotros nos podemos saludar y hacernos una cara, pero Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Con Dios no podemos juzgar, Dios no va a ser burlado. Y es hora de que realmente, lo voy a decir así, dejemos de jugar a la iglesia. Dejemos de jugar a la iglesia y agarremos las cosas como deben de ser. Porque lo que está en juego no es si nos reunimos el próximo domingo. Lo que está en juego es la eternidad de tu alma. Hagas lo que hagas, Dios sigue siendo Dios, pero el que esté en problema eres tú. El que esté en problema eres tú. Cuidado y el próximo domingo no nos vemos, porque nadie tiene seguro el día de mañana. Así es de que Dios te pregunta, ¿en qué te he fallado? ¿Qué es lo malo que yo he hecho para que tú no me obedezcas, no te humilles, no vengas delante de mí? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué responde el pueblo a esto? ¿Qué responde la gente? Pero yo voy a la iglesia, pero yo leo la Biblia, yo oro, Dios quiere eso, pero sobre todo quiere que le obedezcas a Él. Que le obedezca a Él. Que aquello que lees, aquello que se te predica, lo pongas por obra. Porque Dios no te va a medir, una vez que estés en el cielo, por cuántas prédicas escuchaste y por cuánto conocimiento tienes. Dios te va a medir por si pusiste por obra lo que aprendiste, la palabra que te dio. Te mandé que no robaras y seguiste robando. Te mandé que no mintieras y seguiste mintiendo. Te mandé que no fornicaras, que no adulteraras y lo seguías haciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sí, Señor, yo sabía la palabra, yo la conocía, pero no era el hecho de que la conociera, sino de que te diera vida, y te da vida cuando la pones por obra. La palabra da vida cuando la pones por obra. ¿Qué hubiera pasado si Dios en Génesis dice, hágase la luz, y no se hace? No hay vida. Entonces, hasta que se ejecuta la palabra, viene la vida. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos de ejecutarla para que podamos tener vida. Si no la ejecutamos, si no la llevamos por obra, te la puedes aprender de memoria, la Biblia entera, pero no tienes vida, lastimosamente. Dios quiere darte vida a través de su palabra, a como le ha dado vida a muchos y a como le dio vida al mundo. El universo entero se sustenta por la palabra de Dios. Y esa vida Él quiere dártela. Está ansioso. Aquí la tenemos. ¿Pero para qué? Para aprenderla, para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo responde el pueblo? Responde viniendo a la iglesia, responde alabando, levantando las manos, diciendo yo ya me sé cómo es esta doctrina, yo ya sé lo que tengo que hacer para ser salvo, yo ya me sé todo lo que tengo que hacer. No, Dios no quiere eso. Realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que actúes, no que sepas. Está bien saberlo, pero lo mejor es llevarlo a la práctica. Miren el pueblo de Israel cómo respondió. Y dice el pueblo de Israel siguiendo en Miqueas 6, en la lectura del capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Eso tengo que hacer para agradar a Dios. Eso tengo que hacer, dice el pueblo. Tengo que ir a la iglesia, tengo que de poner mi domingo, de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios y ir a escuchar esa predicación, a alabar. Eso es lo que tengo que hacer. Dar diezmos, dar ofrenda, eso es lo que Dios quiere, lo voy a hacer. Eso dice la gente. Asistir a la iglesia, lo voy a hacer. Pertenecer al grupo, lo voy a hacer. Pero Dios no quiere eso. Amigo, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. A Dios no le llena eso que tú quieres hacer. Pero nosotros, el ser humano, buscamos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos comprar el cielo con nuestras obras. Y eso no se puede. No se podrá. Porque el cielo no se gana por obras. El cielo se gana por obediencia. El cielo se gana por obediencia. Y el primero que obedeció fue el Señor Jesús. Para que nosotros hoy tuviéramos acceso al Padre. Mira,
joven, adulto, anciano, ¿quieres vivir separado de Dios? Vive separado de Dios. Pero va a haber un momento en que lo vas a necesitar. ¿Y sabes qué? En ese momento, cuidado, va a ser muy tarde. Cuidado, va a ser muy tarde. Aprovecha el día de hoy. No te digo el mañana, porque como te dije, no hay mañana. Aprovecha el día de hoy. Que el Señor te está buscando, extendiendo su mano para salvarte y que no te pierdas. No dejes para mañana, porque mañana es muy tarde. ¿Sabes qué? Sabes que has pecado, sabes que has hecho lo malo, sabes que has ido en contra de Dios, sabes que te has llamado cristiano y sin embargo llamándote cristiano has menospreciado el nombre de Dios, has menospreciado su palabra, has hecho tu voluntad y no la voluntad de Dios. Arrepiéntete, hoy es día. Agradece a Dios que te dio la vida y que estás en este lugar para que te diga la verdad el Señor en esta mañana y te diga, vuélvete de tu mal camino, apártate del mal. No quiero tu muerte, quiero que vivas realmente. Ya hubo uno que murió, ya hubo uno que pagó. Y pagó un precio muy alto para que tú no te pierdas y para que tengas vida. Joven, tú puedes seguir con tu vida e ignorar a Dios. Pero cuando Dios te ignore, vas a sufrir. Y dice la palabra que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice. Esta es una pregunta realmente que cualquiera de nosotros se puede hacer. Entonces, ¿cómo hago para buscar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Está diciendo el pueblo, para buscar a Dios. ¿De qué manera yo tengo que buscar a Dios? ¿Cómo hago para comunicarme con Dios? ¿Cómo hago para tener una relación con Dios? ¿Cómo hago para que Dios me escuche? ¿Cómo hago para hacerme ver a Dios? ¿Qué es lo que hago? Esta es la pregunta que está haciendo el pueblo. La primera pregunta de 4 que trae el pueblo. ¿Cómo? Dice, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para arreglar mi problema con Dios? ¿De qué manera me puedo acercar a Él? Ayúdenme, ¿qué tengo que hacer realmente yo para poderme acercar al Señor? ¿Qué haré? ¿Qué haré para agradarle? ¿Qué haré para poder ser salvo? ¿Qué haré yo para conseguir su perdón? ¿Qué hago, por favor? Díganme, ¿qué hago para poder estar bien delante de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que venir a la iglesia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es una pregunta real que todos nos hemos hecho. ¿Qué hago para estar bien con Dios? ¿Qué es lo que me pide Dios que yo haga? ¿Cómo me voy a presentar delante del Señor? ¿Y cómo le voy a adorar al Señor? ¿Qué es lo que tengo? Enséñeme, por favor. Es una pregunta válida realmente. Esa que está haciendo el pueblo. Es una pregunta que el mismo aquel carcelero de Filipo dijo, ¿qué hago para ser salvo? Se lo planteó a Pablo. ¿Qué hago entonces para ser salvo? Es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Y dice el pueblo, después de esta pregunta, con la segunda, me presentaré ante él con holocaustos y con becerro de un año. ¿Quiere el Señor que le lleve una ofrenda? ¿Quiere el Señor que venga y deposite en esa caja? ¿Quiere el Señor que haga algo por él? ¿Quiere el Señor que me ponga a barrer aquí? ¿Quiere el Señor que atienda a los niños? ¿Quiere el Señor que dé clase? ¿Quiere el Señor que alabe? ¿Quiere el Señor que predique? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Dímelo, Señor, y yo lo hago. ¿Por qué? Porque el ser humano cree que por su fuerza puede hacer algo. Porque cuando él hace algo, él cree que está bien con Dios. Pero entonces no sería una gracia, la salvación no sería por gracia, sino sería por lo que tú haces. Y la salvación no es por lo que tú haces, sino que es por gracia, es un regalo del Señor. Para toda la humanidad, para todo aquel que obedece y cree en el Señor Jesús. Pero muchas veces nosotros queremos poner la obra y creer que por la obra somos salvos. Creer que porque conocemos la palabra somos salvos. Olvídate. Eso no te da la salvación. No te da la salvación. Recapacita de una vez por todas. La salvación es por fe. La fe produce obras. Pero el ser humano quiere obras sin fe. ¿Hacer para qué? Para comprarse un espacio. Para decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo ya hice, Señor. Yo ya di, Señor. Yo ya barrí, Señor. Yo ya limpié, Señor. Yo todo he hecho. ¿Yo qué?
Olvídate, sigue siendo el mismo egocéntrico de siempre. Y no tienes otro ídolo más que vos mismo. ¿Yo qué? Tú no eres nada, ni nada lo que hace le sirve a Dios realmente si estás en pecado y en desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque todas tus justicias, dice el Señor, son como trapos de inmundicia delante de Él. No sirven si estás mal delante de Él. Despierta, por favor. Estás en pecado por mucho que vengas aquí. Estás en pecado por mucho que dobles rodillas. Estás en pecado por mucho que leas. Estás en pecado por mucho que sirvas. Estás en pecado por mucho que quieras hacer. Estás mal delante de Dios. Dios te manda, arrepiéntete. Arrepiéntete. Vuélvete. Porque estás sucio. Estás sucio. Y yo te quiero limpio. Yo quiero usarte, pero limpio. Así que lo primero es arrepiéntete. Porque me has fallado a mí. Me has aborrecido a mí, me has escupido a mí, te has vuelto en contra mía. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Mira la maldad que has hecho. Cristo muriendo por ti en la cruz y tú le escupes igual que los romanos. Cristo muriendo en la cruz y tú ¿qué? Lo abofeteas igual que los romanos. Cristo muriendo en la cruz y tú le das la espalda, le desprecias. ¿Por qué? Porque amas más tu pecado, amas más la oscuridad. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete realmente. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Por qué dice esto el pueblo? Porque esa era la costumbre que tenía el pueblo de Israel, porque el mismo Señor le había dicho en el libro de Levítico que tenía que llevar ofrendas para su pecado, pero aquel creía que porque llevar una ofrenda su pecado ya estaba libre, y cuando no terminaban de matar el becerro y de ofrecerlo al Señor, cuando ya estaba pecando nuevamente. Y nosotros traemos igualmente esa misma costumbre. ¿Por qué? Porque la mayoría venimos de un ámbito religioso que le llamamos el católico o el evangélico y creemos nosotros que, peco y ya Dios me perdonó porque doblé mis rodillas, me arrepentí y sigo en lo mismo. No, dice el Señor, eso no es así. ¿Por qué? Porque estás actuando igual que el pueblo de Israel, pecando, llevando el becerro o llevando la oveja o llevando la paloma para cubrir tu pecado y después de que lo ofrecías y lo dabas, le pagabas a alguien por eso y crees que tu pecado ya está libre. No. Dice el Señor, no está libre hasta que te arrepientas de corazón y no vuelvas a caer en lo mismo. Porque si el Señor te liberta de tu pecado, eres libre y no te puede encarcelar nuevamente. Porque no es cualquiera el que te da esa libertad, es Dios mismo. Debes de ser claro contigo mismo. Con esto no quiero decir que el cristiano nunca más peca. No, el cristiano puede pecar, pero no es su costumbre, no es su manera de vivir. La manera de vivir del cristiano es vivir en santidad. Y si peca es la excepción y no la regla. Es la excepción y no la regla. Y cuando lo hace, se duele, llora, cae de rodillas y le dice, ¿qué es lo que he hecho? David, el mismo cuadro del Salmo 51, pasa en la vida del cristiano y dice, contra ti he pecado, perdóname, Señor, he hecho lo malo delante de tu ojo. Señor, qué bárbaro que soy, Señor, porque hoy como cristiano reconozco todo lo que tú has hecho por mí y cuán vil y miserable soy yo, que he pecado contra ti, aunque sea por una mentira, aunque sea por un enojo, aunque sea por un desprecio. El Espíritu Santo le marca lo vil que es delante de Dios y se vuelve a Él en arrepentimiento. ¿Qué decía el pueblo? ¿Llevo holocaustos? ¿Llevo becerros? ¿Qué hago? ¿Qué hago para presentarme delante de Dios? Porque el razonamiento del ser humano siempre se va a crear una actitud así, de ¿qué hago para complacer a Dios? Lo único que complace a Dios y lo que Dios no desprecia, ya sabemos lo que es, y el mismo Salmo 51 nos dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Eso es lo que Dios quiere realmente de cada uno de nosotros. Podemos, como te digo, decirle, yo vengo a la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, yo coopero en la iglesia, yo barro en la iglesia, yo sacudo en la iglesia, yo pongo las sillas en la iglesia, yo hago esto, yo hago otro. Dice el Señor, no. Eso no te limpia de tu pecado. Eso no te limpia de tu pecado. Veamos lo que realmente cuando le preguntaron a Jesús cómo hacer para poner en práctica las obras de Dios, que es lo que nos dice en Juan 6, versículo 28-29. Se le acercaron unos y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer, Jesús, para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, Señor, para poner en práctica tu palabra? Y dice que Jesús le respondió en el versículo 29, les dijo, esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en Él. ¿Por qué pecas? Dime la verdad. ¿Por qué pecas? ¿Por qué pecas si Dios ha dicho que el pecado te separa de Él? ¿Por qué pecas si Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte? ¿Por qué pecas si dice en su palabra que el pecado te va a llevar a condenación? ¿Por qué pecas? ¿Por qué pecas si dice la palabra que el pecado ha puesto división entre Dios y el hombre? ¿Por qué pecas si dice la palabra que el pecado es asqueroso delante de Dios? ¿Por qué? Porque no crees. Porque no crees en el Hijo de Dios. Porque no crees que Jesucristo vino del cielo. Es decir, lo sabes aquí, pero no lo tienes aquí. Sabes textualmente, porque se te ha predicado, porque lo has leído, que sí, Cristo vino, dejó el trono de gloria y vino y se humilló a sí mismo, se hizo hombre, obedeció al Padre en todo y fue golpeado, fue vituperado, fue escupido y lo llevaron a la cruz y en la cruz murió y murió por mí. Eso te lo sabes. Eso te lo sabes, pero no lo pones por obra. No crees en tu corazón realmente que eso es así. Y por esa razón es que pecas. Porque si realmente creyeras en eso de corazón, al momento en que se te viene la tentación, mirás a ese Cristo clavado en la cruz y decís, no, aquel murió por mí. Aquel sin pecado murió por mí. Aquel pagó por mí. Yo siendo un miserable, aquel dio su vida por mí. Sucio y asqueroso pecado, no quiero nada contigo. Porque valoro a mi Señor. Porque amo a mi Señor. Porque Él dio su vida por mí. Lo que nadie ha hecho ni nadie hará, Él lo ha hecho por mí. Y eso me aferra. No es porque Él te diga el pastor o el predicador, no hagas esto, no hagas aquello. No. Es porque está claro en tu vida el sacrificio que se ha pagado por ti. El precio que se ha pagado por ti. Y eso hace que el pecado lo repelas. Que digas, no quiero nada con el pecado. No porque tú no quieras, tú quieres pecado. Pero el espíritu que Dios ha puesto dentro de ti es el que hace que repeles ese pecado. Porque si fuera por tu carne, estuvieras revolcándote en tu pecado. Ahorita mismo en vez de estar aquí en la iglesia. Haciendo tu voluntad. Pero es el espíritu de Dios el que hace realmente que te apartes del mal. Entonces, si estás amando el mal y andando en el camino de perversidad y camino de oscuridad, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios no está en ti. ¿Por qué? Porque es evidente que el Espíritu te está hablando y tú estás en contra del Espíritu, entonces estás en contra de Dios. Eres enemigo, como le está diciendo al pueblo. Eres enemigo de Dios. Estás en guerra con Dios. ¿Y quién es aquel que se pone a guerrear con Dios o a pelear con Dios? ¿Cómo le irá? ¿Cómo le irá aquel que se para en contra de Dios? ¿Ah? Pueblos enteros, batallones enteros. El Señor con un soplo les quita la vida y ya está. Tú que te crees tan fuerte, ¿qué fuerte vas a ser? Si con un granito de arroz te ahogas. ¿Qué fuerte vas a ser si con una gota de agua te ahogas? ¿Qué fuerte vas a ser si un virus que ni lo miramos te mata? ¿A dónde está tu fortaleza? ¿A dónde está tu fuerza? ¿No sabes que puedes perecer de la noche a la mañana? Y ya está, se acabó. ¿A dónde está tu conocimiento? ¿A dónde está en lo que tú te alababas y te gloriabas? Tu apellido, tu posición, o lo que le quieras llamar, tu profesión, tu trabajo, tu dinero, lo que quieras. ¿Dónde está esa hora? Tanto el pobre como el rico mueren y todos van al mismo lugar. Pero hay una diferencia para aquel que ha creído. Para aquel que ha creído realmente ha pasado de muerte a vida. Y aunque muera, realmente no morirá porque tendrá vida en el Señor Jesús. Tendrá vida en el Señor Jesús. Me presentaré con holocausto, con becerro de un año. ¿Quieres tú comprar a Dios? ¿Quieres tú sobornar a Dios? ¿Eso es lo que quieres? ¿Con tus actos? ¿Quieres tú que porque le diste de comer a un anciano o estás viendo niños o estás haciendo cualquier buena obra, crees que estás bien delante de Dios? ¿Sabe? Dios quiere que te apartes del pecado porque eso es lo que causa división entre ustedes dos.
entre Dios y tu persona, el pecado. Y una vez que te apartes de él, él mismo va a poner ese deseo de servir, ese deseo de ser útil, ese deseo de amar, ese deseo de ir más allá y darte por los demás. Y darte por los demás. Cuando realmente crees en el Señor Jesús. La otra pregunta, la tercera pregunta que se hace el pueblo dice, ¿se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? Es decir, Señor, ¿cuánto quieres que te dé? Señor, el diezmo es suficiente, te doy el 15, el 20, el 30, el 50. Es decir, esto dice, ¿se agradará a Jehová de millares de carnero o 10,000 arroyos de aceite? ¿Esto le va a agradar al Señor? ¿Cuánto le das al Señor? No, eso no le agrada a Dios. Puedes dar tu vida entera, pero si tú no te apartas del pecado, Dios te sigue viendo de la misma manera, como un pecador que está en contra de Él, en guerra con Él, en enemistad con Él. Porque tú te quieres ganar, te repito, el cielo por tus obras o por lo mucho que tú has diezmado o que tú has ofrendado. ¿Sabes qué? Eso lo que revela realmente es tu sucia intención del corazón, la cual Dios ya conoce y que quieres comprar a Dios con un dinero sucio, con un dinero que a Dios no le agrada. Mucha gente dice, a mí no me gusta ir a esa iglesia, ¿por qué? Porque ahí no pasan el alfolí, porque ahí no piden ofrendas, porque ¿qué? Arrepiéntete y te vas a dar cuenta que es lo que Dios quiere realmente. Dios no quiere tu ofrenda, Dios no quiere tu diezmo, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que te apartes del pecado. Y cuando entiendas eso, vas a entender por qué razón aquí nosotros no pasamos alfolí ni pedimos ofrenda. Ni nos preocupa quién diezma y quién no diezma, porque esa es una relación netamente de cada persona con Dios. Solamente con Dios. Y si estás mal delante de Dios, allá vos. Aquí estamos para servirte, para dirigirte, pero es una relación tuya con el Señor. Tuya con el Señor. Porque no sé, no me consta, pero dicen que hay lugares donde incluso te dan un sobre y en el sobre pones un nombre y en el nombre pones cuánto pones. No, aquí no nos importa eso, para nada. Para nada. Lo que nos importa es tu alma y hablarte la verdad. ¿Para qué? Para que despierte y si realmente estás mal con Dios, te vuelvas a Él. Te vuelvas a Él. Ese es el deseo de cada uno de los hermanos que aquí nos congregamos, hablarte la verdad. Y si te incomoda, bendito sea Dios. Y si te duele, bendito sea Dios. Y si te encuentras pegado, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de que el mismo Dios te está diciendo, estoy largo, tengo problemas y tengo que solucionarlos. Despiértate, querido amigo, despiértate, querido hermano. Las obras no salvan. Las obras no salvan para nada. Sigue diciendo el pueblo, la otra pregunta, ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Tengo que dar algo más del diezmo? Y dice el pueblo, ¿daré a mi primogénito? ¿Por qué? Debemos de saber de que este pueblo estaba ya rodeado de ídolos. Y ellos ya estaban acostumbrados realmente a ofrecer incluso holocaustos o personas a los ídolos. ¿A quién? A Balac. Se habían ofrecido a Baal, a Moloc. A ellos le ofrecían incluso sus hijos. Habían 2 reyes en Israel que incluso hicieron esto. Acab y Manasés. Los más perversos que aparecen en la Biblia. Agarraron a sus hijos y los pusieron, los quemaron y los ofrecieron a esos ídolos. Pensando que iban a recibir ellos un favor de parte de esos ídolos. ¿Y a dónde vemos nosotros eso? En muchas religiones vienen y ofrecen a los niños. Vienen y ponen a los niños, incluso en la iglesia evangélica, es normal que vengan a presentar a los niños, a ofrecer a los niños. Y mucha gente me ha dicho a mí, miren, puedo presentar a mi niño. Usted se compromete realmente a instruir a este niño desde ahorita hasta que él sea mayor de edad y a no darle mal testimonio y a enseñarle la palabra y velar por su estado espiritual. No, entonces no lo presente, porque lo que va a hacer ahí es una payasada, discúlpeme que le diga. Porque cuando le presentas el niño al Señor, yo sé que la intención es, ay, que el Señor lo bendiga. Sí, el Señor lo va a bendecir, pero si el Señor lo bendice y tú le sos mal ejemplo, no sirve que lo presente, porque el presentarlo simplemente no lo va a hacer santo ni lo va a llevar al cielo. No lo va, vamos a hablar claro, no lo hace. Es el deber de cada padre que presenta a un hijo, instruirlo en la palabra, serle ejemplo, guiarlo de la mejor manera, amonestarlo cuando hay que amonestarlo.
castigarlo cuando hay que castigarlo, instruirlo día a día. No se trata de venir, presentar y ya está. Yo ya lo presenté al Señor, ahora el Señor que mire qué hace. No. ¿Cuántos no quieren o oran incluso de que sus hijos lleguen a ser grandes profesionales o que sigan igual la carrera que ellos han seguido? Dios no quiere eso. Lo que queríamos estar hablando es: Señor, sálvalo, 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 Señor, ayúdame. Señor, dame una palabra para él. Señor, enséñame, por favor, a que él pueda seguir este ejemplo. ¿Sabes qué? Si tú eres obediente a la palabra de Dios, si tú amas al Señor, si tú amas el cuerpo, la iglesia, los hermanos, y esto lo mira tu hijo va a anhelar eso mismo. ¿Por qué? Porque tú te estás gozando en la iglesia, te estás gozando en el Señor, te estás gozando en el cristianismo, no te gozas en el mundo. Entonces el hijo dice: yo quiero eso, yo quiero gozarme igual, yo quiero eso. Entonces nosotros, los padres, tenemos esa obligación de ser ejemplo para nuestros hijos, de ser ejemplo para nuestros hijos. El hijo no se va a convertir porque lo traigas aquí a la iglesia. El hijo no se va a convertir por lo mucho que le hables de la palabra. Si hay algo que hace el chavalo es que mira tu actitud. Si hay algo que hace el chavalo es que mira tus pasos. Si hay algo que hace el chavalo es seguir a sus padres lo que hacen. El padre o la madre mienten y cuando el chavalo mienten le pegan. ¿Qué ejemplo le están dando? Injusto, vos sí podés mentir, pero yo no. ¿Por qué? Eso es lo que pasa en la mente del chavalo. Seamos claros, es decir, tenemos que actuar congruentemente. Lo que le digamos a nuestro hijo, nosotros tenemos que hacerlo. No podemos darle un doble mensaje, porque sabes que cuando das un doble mensaje, ¿cuál mensaje crees tú que va a agarrar el niño? ¿El malo o el bueno? El malo. El que tú estás mostrando con tu vida. Por mucho que le diga: es malo hacer esto, pero tú lo haces, él lo va a hacer el día de mañana. Él lo va a hacer el día de mañana. ¿Por qué? Porque está siguiendo los pasos de su padre. Entonces no se trata solamente de instruir en la letra, sino también con el ejemplo. También con el ejemplo. Entonces el Señor quiere algo que hagas realmente integral con tu hijo. Integral con tu hijo. La letra simplemente lo vas a llenar de conocimiento. Pero cuando él mire que tú, como padre o como madre, pones por obra la palabra, ahí va a ser diferente. Ahí el hijo va a entender el por qué la letra. Y va a decir: hoy entiendo por qué mi padre y mi madre me decían esto. Porque ellos hicieron de tal manera y Dios los amparó, Dios no los desamparó. Porque Dios los respaldó. Porque ellos velaron por el buen posicionamiento de Cristo y no vinieron y vituperaron su palabra, ni lo vituperaron a Él. Yo quiero eso también, seguir al Señor Jesús, cueste lo que cueste. Eso va a decir el hijo. Eso va a decir el hijo. Pero si a tu hijo viene y tú le llenas de palabras: mi hijo sabe, mira, a ver, ¿qué dice el Proverbio 15:3? ¿Y qué dice Mateo tal? ¿Y qué dice? Y como padre te llenas del conocimiento de tu hijo, pero le estás dando mal ejemplo. No sirve para nada. No sirve para nada. Estás entorpeciendo el crecimiento de ese muchacho o de esa muchacha. Estás llenando tu mano de sangre de la vida a ese también, por el mal ejemplo que le estás dando. Entonces, si nosotros vamos a velar por nuestros hijos, es con ese objetivo, de guiarlos a los pies de Cristo por medio de la instrucción y por medio del testimonio que le damos. Del testimonio, que los hijos miren realmente que nos gozamos en el Señor y ellos van a anhelar gozarse en el Señor. ¿Por qué? ¿Cuántos padres se lamentan de que sus hijos realmente, no, ellos, los padres cristianos, sus hijos no anhelan ser cristianos? Sencillo, porque no les has dado buen testimonio, porque les ha querido aplicar la ley, meter la ley que es gravosa. Se la has querido meter. ¿Por qué? Porque tu hijo no es convertido y quieres aplicar la ley a alguien que no se ha convertido. ¿Qué crees que va a hacer? Va como cuando el zapato te chima o el zapato te estorba, te aprieta. El hijo va a hacer: no quiero esto tampoco. Prefiero andar descalzo. No quiero nada con Dios. Porque la ley, el único que la hace entender es el Espíritu. Pero tú quieres meter la ley a fuerza en tu hijo. Eso es imposible. Eso es imposible. Solo el Espíritu puede hacer eso. Entonces, dobla tu rodilla, pídele a Dios dirección para que te ayude a instruir a tu hijo. Porque tu hijo, no por mucho que trabaje en el futuro y gane bastante y tenga una buena posición económica, eso no sirve para nada.
Y que tenga la casa más linda del mundo, eso no sirve para nada. Y que tenga la familia más linda del mundo, eso no sirve para nada. Lo que sirve realmente es si su alma ha sido entregada al Señor Jesús. Eso es lo más importante. Porque ¿sabes qué? Tu hijo tarde o temprano igualmente va a enfrentar la muerte. ¿Y qué va a pasar ese día si no ha entregado su vida al Señor Jesús? ¿Qué crees que va a pasar? La palabra lo dice, estúdialo, ya lo sabes realmente. Ya lo sabes completamente. Entonces, estas 4 preguntas que te hace el pueblo es como un reclamo al Señor, como diciéndole, Señor, pero ¿por qué me estás reclamando, diciéndome que en qué nos ha fallado, que tú hiciste esto y esto, pero nosotros también venimos a la iglesia, nosotros también, Señor, te damos diezmo, nosotros también te damos ofrenda, nosotros leemos la Biblia, nos congregamos, nosotros... Y dice Dios, sí, pero tu corazón, ¿cómo está? Haz lo que quieras, es decir, Dios no quiere que te maquilles por fuera y por dentro estés podrido, no. La verdadera manera de caminar con Dios no empieza por las partes externas, sino por lo interno del corazón. Ahí es donde empieza el cambio. Cambios externos cualquiera podemos tener. En los alcohólicos anónimos vemos personas que pasan años y años sin tomar externamente, pero por dentro, ¿cómo están realmente? Igualmente las iglesias, ¿cómo están llenas? Y disculpen, pero están llenas de personas hipócritas que se quieren hacer pasar por cristianos cuando realmente internamente están mal delante de Dios. Y lo saben. Y quieren calmar su conciencia viniendo un domingo, viniendo un martes, viniendo un viernes. Quieren calmar su conciencia poniendo en la caja. Quieren calmar su conciencia dando un escobazo. Quieren calmar su conciencia haciendo una obra. No, dice el Señor. La única manera en que tu conciencia puede estar tranquila es en el momento en que veres la maldad y te arrepientas de tu pecado. Ahí vamos a estar en paz. Y te lo digo por experiencia, vas a sentir que te quitan un peso encima que no tenés ni idea. Vas a sentir como que andás cargando no 100 libras ni 200 libras, como que andás cargando un tanque de esos que van a la guerra. Y cuando tus pecados son perdonados, te sentís como que caminás en el aire. Te sentís libre y sentís que tu oración llega a los cielos. Tu oración es respondida y el Señor está de tu lado. Y aunque el mundo esté en contra tuya, te sentís respaldado por Dios. Te sentís respaldado por Dios. Entonces, el Señor realmente lo que quiere es que cada uno de nosotros nos volvamos de corazón a Él. Que el cambio no sea externo, sino que el cambio sea interno, en el corazón. En el corazón. Miqueas le dice al pueblo, en el versículo 8, siempre en el capítulo 6, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Dios ya te ha dicho en más de una ocasión lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo? Entonces, no tengo que hacer todas estas cosas que yo pensaba. Y dice, ya Dios te lo ha dejado claro en más de una ocasión. Ok, ¿cuáles son? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y para qué sirve todo lo que hice antes? Para nada, te dice. Absolutamente para nada. Lo que sirve es esto que te estoy diciendo. Y te lo dejo claro. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué? Porque la religión externa, sin una experiencia interna, realmente no sirve ni tiene ningún valor en absoluto. No sirve para nada. El cambio, como te digo, debe ser de adentro para afuera. De adentro para afuera. Cuando te arrepientes, es un cambio de mente o de mentalidad o de manera de pensar. Es un cambio de vida. Es un cambio absolutamente total a tu vida pasada. A tu vida pasada. Ahí es claro Miqueas y le dice, Dios lo único que te pide, vos vas con carnero, vos vas con ofrenda, vos vas a querer hacer esto, querer ganarte el cielo agradando a Dios. Y sabes que lo único que Dios pide realmente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y entonces decir a alguien, ay, entonces no es por obra, pero ahí hay obra. Pero seamos honestos, esto que nos pide aquí, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, en tu carne no lo puedes hacer. Como ser humano no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, ni yo lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Esto solamente es una obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que se ha arrepentido y que ha creído en el Señor Jesús. Porque es el que viene realmente a crear aquel nuevo nacimiento del cual el Señor le habló a Nicodemo y le dijo, ¿sabes qué? Te es necesario nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo,
El mundo o el camino que llevaba es totalmente diferente al mundo que el Espíritu viene a ponerte. ¿Por qué? Porque ahora se te abren los ojos y miras aquello que era velado para ti y dices, wow. Y yo iba en pos de eso. Yo iba en pos del trabajo. Yo iba en pos del dinero. Yo iba en pos de esto. Yo iba en pos de lo otro. Pero Dios me abrió los ojos y miro que eso no sirve para nada. Y que ahora lo más importante es que quiero estar rendido a sus pies. Quiero estar humillado ante sus pies. Porque no es la justicia que tú buscas o que tú crees, sino que es la justicia de Dios la que habla. ¿Por qué? Porque si yo te digo, mira, vamos a hablar de justicia, siempre te vas a hacer al lado que te conviene. Y cuando tenga que ver la justicia con vos para afectarte, ahí simplemente la vas a maquillar, la vas a cambiar y la vas a poner de la manera en que a ti te sirve. Pero la justicia que habla aquí dice, hacer justicia habla de la justicia de Dios, en la cual, aun cuando tú salgas agraviado, vas a mantenerte firme y decir, me toca que pagar, tengo que pagar. Eso es justo. Y lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer. Yo quebré, yo tengo que pagar. Yo dañé, yo tengo que cubrir ese daño. Porque una de las cosas que hace el cristiano es realmente que redimir o pagar a aquel a cual ha afectado. Esto es algo que el Espíritu te lo debe marcar como de 2 por 2. Es algo natural. Hiciste un daño, ve y restituye al dañado. Ve y restituye. Ah, pero es que la palabra dice esto. No, la palabra dice lo que tienes que hacer tú, no lo que tiene que hacer el otro. La palabra es conmigo. Ahí lo que Dios le habla al otro. Pero la palabra primeramente es conmigo. Entonces, Dios ha declarado hacer justicia, amar misericordia. Y amamos misericordia cuando tienen misericordia para con nosotros, o amamos la misericordia de Dios que nos perdona nuestros pecados, deseamos la misericordia de Dios que nos pase por alto el pecado, deseamos la misericordia de Dios que Dios sea bueno con nosotros. Pero no se trata solamente de eso, sino de que nosotros también seamos misericordiosos. ¿Con quién? Con aquel que no lo merece. Debes de ser misericordioso. Con aquel que te da una patada, debes de ser misericordioso. Con aquel que no te vuelve a ver, debes de ser misericordioso. Porque lo mismo has hecho tú con el Señor Jesús. Lo mismo has hecho tú. Y el Señor te dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes qué? Cuando estás humillado delante de Dios, las demás personas no te importan. ¿Qué piensen las personas? Te tienes sin cuidado. Porque el que más te importa es Dios. Y ya humillado delante de Dios, que el mundo sepa también lo que he hecho, no me importa realmente. Y entonces vienen hermanos aquí y te dicen, te voy a dar mi testimonio. Y vos ves a esa persona de corbata bien vestida. Brother, y no te imaginas todas las vascosidades que estaban en su mente. Toda la maldad en la cual vivió. Pero eso ya realmente lo hace para darle gloria a Dios. Y es una parte de humillación, ir a pedir perdón. Cuando tú agravias a alguien y le vas a pedir perdón, ¿sabes por qué? Es porque ya te humillaste primero delante de Dios. Y Dios te marcó, ve donde fulano, donde sultano, donde mengano, y ve a pedirle perdón y declárale, así como me lo estás diciendo a mí, lo que le hiciste a él también. Señor, pero es que a vos te lo digo porque no te veo y vos me perdonás, Señor. Y pues tranquilo, Señor. No, ve ahí. Si realmente estás arrepentido, ve ahí y hazlo. Pero es que nada de pero, porque con el Espíritu no vas a ir a negociar. Con Dios no vas a negociar. Dios te manda y tienes que ir. Le puedes dar larga, puedes desobedecerlo, pero no vas a estar bien delante de Dios. Vas a tener que ir si querés estar bien con Dios. Y ir a pedir perdón, ir a humillarte. Porque si realmente te humillas ante el hombre, significa que te has humillado primero delante de Dios. Delante de Dios. Y es algo difícil en el hombre, el humillarse. Es algo que el hombre no quiere dar su brazo a torcer. Es algo realmente que no nace realmente. El humillarnos no nace de la naturaleza humana. Esa es una obra del Espíritu Santo en los regenerados. Esta es una obra que solo Dios puede hacer, que el hombre se humille. ¿Por qué? Porque el hombre, desde el momento en que Adán y Eva pecaron y tomaron ese fruto prohibido, ellos eran soberbios, se ensoberbecieron. ¿Por qué? Porque quisieron igualarse a Dios. Y desde entonces el ser humano, ese es el camino que ha tomado. La soberbia. Y Dios dice, te cambio eso. Ahora tenés que ser humilde. Tenés que humillarte. Cuando leíamos Proverbios 6, 16, ¿qué es lo que decía? Al altivo lo rechazo, dice.
Esa es abominación para conmigo, el altivo. Al que cree que todo se la sabe, ¿sabes qué? No va conmigo. Al que cree que nunca peca y que no tiene de qué arrepentirse, es un altivo, no va conmigo. Tiene que humillarse y reconocer su pecado por muchos años que tenga, por mucho conocimiento que tenga, por muy limpio que ande, nunca va a estar más limpio que yo. Porque hay muchos cristianos incluso que yo soy la mamacita, yo no he pecado, yo no he hecho nada, yo he andado una vida recta. Me lo puedes decir a mí, decíselo a Dios. A ver cómo te espera ya. A ver cómo te espera realmente, porque para lo que vos no he pecado, para Él es. Porque muchas veces por alto pudiste haber pasado pecado creyendo de que estás bien. ¿Para qué? Para que tu conciencia esté tranquila, pero Dios lo está viendo absolutamente todo. Dios lo está viendo absolutamente todo. Es necesario que nos revisemos delante de Dios cómo estamos nosotros. Todos los días es necesario que nos revisemos. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios es reconocer que Él es santo, santo, santo. Y que yo lastimosamente, por muy consagrado que esté, soy sucio, sucio, sucio. Es reconocer mi posición delante de Dios. Es reconocer mi incapacidad. Porque muchos confían en sus años de experiencia. Muchos confían en su cristiandad. Muchos confían en que ya fueron bautizados, en que ya son parte de la iglesia. Dios dice, quita. Eso no es nada. Aquí el único soberano soy yo. Y tú te crees en una posición delante de Dios, como que estuvieras casi a la par de Él. Dios te dice, eso no es así. Humillarse delante de Dios es realmente estar en el piso, sabiendo lo que somos. Porque a medida que nosotros vayamos conociendo a Dios, nos vamos a ir humillando más y más y más. A medida que nosotros vayamos conociendo y metiéndonos más con Dios, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser tu actitud? No de una persona sabia, de una persona que se sabe la Biblia, que te dice los versículos sin verlo, que se lo sabe de memoria. No. Tu vida va a ser humilde. Tu vida va a ser dependiente de Dios. Tu vida va a ser necesitada de Dios. Tu vida va a ser, yo no puedo caminar ni dar un paso si no es con el Señor. Esa va a ser tu vida. Esa va a ser tu vida, porque vas a depender completamente de Él. Porque te vas a dar cuenta que cuando tú quieras hacer algo por tu fuerza, ya de antemano, de hecho, ya la paseaste, ya la regaste, ya la hiciste. Ya no lo hiciste bien. Ya te enredaste. ¿Por qué? Porque el necio se cree sabio en su propio espíritu. Pero el que teme a Jehová obedece al Señor. Entonces, ahí te das cuenta de cuánto realmente es conocer a Dios. Una persona que conoce a Dios no es aquel que se para en este púlpito, quita los libros, quita todo y comienza a predicar y a decir palabras. Como dijo una vez, yo puedo pasar horas predicando. No, pasa horas humillándote y reconociendo tu posición delante de Dios. Pasa horas haciendo eso. Entonces, nadie realmente en la práctica puede cumplir con estas cosas que pide el Señor de hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. En tu fuerza no puedes, en mi fuerza no puedo, no podemos. Solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra en nosotros. Solamente el Espíritu Santo. Porque estas virtudes que menciona ahí son prácticamente los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu nosotros los encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, donde dice más, el fruto del Espíritu es amor. No son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es uno. ¿Cuál? Amor. Y de ese amor viene que el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas, dice, no hay ley que valga. Y aquel que dice que anda en el Espíritu, viva en el Espíritu. O sea, ponga por obra. Entonces, todo esto que el Señor dice en su palabra de actuar con justicia, solamente si vive en el Espíritu lo puede hacer. Todo esto que dice el Señor en su palabra de realmente amar misericordia, solamente si vive en el Espíritu lo puedes hacer. Y también humillarte delante de Dios, solamente si vive en el Espíritu lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que pone ese fruto que se llama amor. Amor por las almas. Entonces no vas a desear la injusticia para con tu prójimo. Vas a desear más bien cargar vos con el agravio. Porque amas a aquel. Porque amas a aquel. Entonces voy a decir, bueno, yo soporto. ¿Y dónde viene y se cumple la palabra que dice que realmente tienes que caminar la otra mejilla y poner la otra mejilla? ¿Por qué?
No porque vos querrás, sino porque tu corazón está lleno de amor y eso es lo que te lleva a hacer esas cosas que para la mente humana es imposible y no es producente, sino que es contraproducente. Pero para el espíritu es lo que realmente debes de hacer. ¿Por qué? Porque si vives humillado, no te importa que te humillen más. ¿Qué? Ya estoy en el piso, ya estoy en el polvo. ¿Qué me hagan? Lo que me hagan. Ya está. Que sea Dios glorificado con todo lo que yo haga. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Nada. Dejar que Él haga y no yo. Dejar que Él actúe y no yo. Que sea su justicia y no la mía. Pero solamente por el Espíritu podemos hacer esto. Porque cuando estamos llenos de amor, ¿qué es lo que tenemos? Primera de Corintios 13, el amor, que tanto lo hemos escuchado. Primera de Corintios 13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. No sirvo para nada. No sirvo para nada, por mucha letra que tenga. Por mucha letra que tenga, porque hable en lengua, porque levante la mano, porque yo venga a hacer cualquier cosa, no soy nada si no tengo amor. Si el espíritu, si los frutos del espíritu no están en mi vida, si no tengo ese amor, yo no soy absolutamente nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, oigan, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, ¿qué quiere, Señor? ¿Holocausto? ¿Qué quiere, Señor? ¿Ofrenda? ¿Qué quiere, Señor? ¿Diezmo? Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, lo único que te puede llevar a cumplir estas tres cosas que Dios demanda de ti en Miqueas 6:8 es realmente si tú tienes al Espíritu Santo y si tú obras en amor. Es lo único. Entonces, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus familiares, tus cercanos, tus compañeros de trabajo van a notar en ti a alguien que tiene al Espíritu, a alguien que es diferente, a alguien que convive con Dios diariamente, que es temeroso de Dios porque sabe que Dios está ahí a su lado. Y cuando viene la tentación para mentir, para robar, para gritar, para exaltarse, sabe que ahí está Dios. Sabe que ahí está. Y cuando viene la tentación para agarrar justicia propia, sabe que ahí está Dios. Sabe que ahí está Dios. En todo momento está Dios. El amor, dice, el verdadero amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Óigase bien, es sufrido, es benigno. Es decir, soporta el agravio. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se cree más que los demás. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Y el amor, querido amigo, cuando es real, no es porque es que yo amo porque me aman, pero a la hora que me tratan mal, ya ahí ya no jugamos, pues ahí ya no se vale. Es que fulano me hizo y ahí entonces lo justo es que yo haga tal cosa también. No, así no juega el verdadero amor. Imagínense a Jesús. Imaginemos a Jesús. Yo lo amo, dejé el cielo, vine aquí, estoy sirviéndolo, le hago milagros, le doy de comer. Pero me quieren entregar. 30 monedas y me quieren entregar. No. El verdadero amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Ahí está presente siempre. Aunque te causen daño, aunque te causen agravio, aunque te nieguen como Pedro negó a Jesús, o aunque te vendan como Judas vendió a Jesús, el verdadero amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia se acabará, pero el amor no. Cuando el amor de Dios está en tu corazón, no importa lo que te hagan, tú realmente perdona. Por eso el Señor lo que realmente te pide es su corazón. Y en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren entonces tus ojos por mis caminos. Tus ojos no van a ver por mi camino mientras no me des tu corazón. Primeramente tienes que darme tu corazón para que tus ojos puedan ver el camino por donde yo te quiero guiar. No es de que quieras poner, como decimos nosotros, la carreta delante de los bueyes.
sino que realmente debemos de ser claros. Primero tenemos que entregarle el corazón a Dios para después comenzar a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Y dice, para terminar, Jeremías 15, 19 en adelante. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, es decir, si te arrepintieres y te volvieres, oigue bien, si te convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré y estarás delante de mí. No puedes estar delante de Dios si no te conviertes, si no realmente primero te arrepientes. No puedes. Por más que quieras, no puedes. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si dejares de hablar palabras soeces, si dejaras de hablar palabras vanas y te meditaras en mi palabra, entonces serás como mi boca. Entonces ahora sí vas a llevar las buenas nuevas a otro y vas a ser escuchado. ¿Por qué? Porque yo te voy a respaldar, porque yo estoy dentro de ti. Y dice todavía, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, es decir, vas a estar en medio del mundo, pero como estás con Dios vas a ser un muro fortificado de bronce, es decir, van a querer venir en contra tuya, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque contigo está aquel que venció al mundo, aquel que venció el pecado, aquel que venció a la muerte. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Quién me va a guardar? ¿Quién me va a defender? Dios. Yo no tengo que buscar la justicia por mi cuenta, es Dios el que realmente mira la verdad y Él es el que va a juzgar. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto solamente lo puede hacer el Señor una vez que nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto a Él y nos hemos vuelto a Él. Por eso el Señor pelea con Israel y pelea y tiene un pleito contigo también mientras tú estás en tu pecado. El Señor está en una discordia, el Señor está en un pleito, en una desaveniencia contigo mientras tú estás en tu pecado. Y no le vas a agradar por mucho que quieras hacer. Lo que Él quiere realmente es que te vuelvas a Él, que le entregues tu corazón y que realmente de esa manera puedas andar en su camino haciendo su voluntad. Por tus fuerzas, querido amigo, sigue viniendo. Sigue queriendo hacer lo que hace un cristiano, pero por tu fuerza un día te vas a cansar. Pero aquel que es cristiano no se cansa. ¿Por qué? Porque el Señor es el que le renueva la fuerza cada mañana. El Señor es el que le hace soportar el agravio. El Señor es el que le hace caminar siempre poniendo la otra mejilla. El Señor es el que le hace realmente caminar en justicia, no en su justicia, sino en la justicia de Dios. Daniel fue acusado injustamente, pero él no confió en su justicia, él confió en la justicia de Dios. E igualmente los tres valientes fueron acusados injustamente, los tres jóvenes, pero confiaron en la justicia de Dios y Dios los salvó. Dios estuvo con ellos. Jeremías igualmente, pero Dios estuvo con él. Basta ya de jugar a la iglesia. Es tu vida la que está en juego. La iglesia va a seguir su rumbo. La iglesia va a seguir su camino. Pero si tú no te vuelves a Dios, tú estás en serio problema. Y necesitas realmente ponerte a cuenta con Dios. Porque esta es la única manera en que nosotros podemos hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Meditemos en esta palabra. Meditemos en esta palabra y cerremos nuestros ojos para darle gracias al Señor por lo que nos ha hablado. Me ha mostrado
Señor, lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Realmente tenemos que reconocer, cada uno de nosotros, si hemos querido agradar a Dios por nuestra fuerza, agradar a Dios por nuestra fuerza sin haberle dado primero nuestro corazón. Tenemos que meditar cómo hemos actuado en todo este tiempo. ¿Has querido negociar con Dios ofreciéndole diezmos, ofrendas, apoyo a la iglesia, o realmente buscas a Dios de todo corazón, sabiendo que en tu fuerza no puedes y que solo por Él puedes mantenerte limpio y caminando en victoria? Fácil es para cada uno de nosotros deshacerse incluso de las cosas materiales, pero si hay algo al que el hombre se aferra, es al trono del corazón y no lo quiere ceder al Señor. Cédele hoy el trono de tu corazón a Dios. Dale tu corazón a Dios y no dispongas, mañana lo haré. No dispongas, meditaré en la palabra. Mira que no hay tiempo. Mira que es importante darle el corazón a Dios. No te pide el Señor diezmos, ofrendas. No te pide nada. Te pide tu corazón. Te pide tu corazón. Porque cuando tú le des tu corazón, Él va a responder amparándote. Él va a responder diciéndote: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dejes para mañana, querido amigo, querido hermano. Realmente ríndete ante Dios. Reconoce que por tus fuerzas no lo has logrado. Reconoce que por tus fuerzas solo has hecho lo malo. Reconoce que por tus fuerzas incluso te has cansado. Has dicho: ya no aguanto. Reconócelo delante de Dios, humíllate delante de Dios y sé claro con Él. Dile: Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, bendito Dios, porque no he podido hasta el día de hoy. Ayúdame, Señor, porque sé que contigo lo lograré. Tú quieres ayudarme, Señor, tú estás dispuesto. Pon en mí también, Señor, ese deseo. Declárale al Señor lo que anhela tu corazón. Él ya te ha declarado lo que pide y espera de ti: hacer justicia, amar misericordia y que te humilles delante de Él. Tú no puedes con esta obra, querido amigo. Esto es imposible para ti. Solamente el Señor puede hacer eso en el hombre, redimiéndolo de su pecado, de la muerte, por medio del sacrificio
de su Hijo en la cruz. Despierta y no sigas jugando a la iglesia. Despierta y no sigas jugando al cristianismo. Date cuenta en qué serio problema estás metido y que Dios te ofrece hoy salir de él. Dios quiere, anhela, desea salvarte. Desea salvarte. No sigas en contienda con Dios. No vas a vencer. Serás vencido. Solo con el Señor es que realmente tú puedes contra el mundo. Tú puedes contra el pecado. Tú puedes contra la tentación. Sin el Señor fácilmente caerás. Dios ya dijo en su palabra qué es lo que Él espera de ti. Que cada uno de nosotros medite en esta palabra y se aferre al Señor, declarándolo como el Rey y soberano de nuestra propia vida. Declarándolo como el único Rey y soberano de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque por nuestra fuerza no podemos. Solo con tu Santo Espíritu lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios te bendiga. Medita en la palabra. Aprovecha este nuevo día que te ha dado Dios y vuélvete a Él de corazón. Vuélvete a Él de corazón. Estoy a tus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.